Ahora un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general y que entonces, de acuerdo con ese eslogan de Sinergia Informativa, inteligentes, interesantes y calificados como usted, de acuerdo con ese eslogan, uno diría, ustedes sí van a votar, ustedes sí van a ir el 29 de mayo a las urnas, ustedes sí van a convencer incluso a sus familiares, amigos, vecinos, gente cercana, compañeros de trabajo, de estudio, los van a convencer no a votar por, sino a ir a votar. Y si preguntan por quién, pues ustedes tendrán elementos de juicio para ayudarles a tomar una decisión. Que no se trata de esa pugnacidad que se ha generado incluso al interior de familias y de amigos, que porque yo quiero a este, que yo quiero a aquel y que yo quiero a fulanito. Bueno, lo importante es que haya información precisa, bueno, por lo menos cercana, confiable, como la que se quiere entregar aquí en Sinergia Informativa para que la decisión del 29 de mayo sea una decisión inteligente, interesante y calificada. Hoy hemos invitado a Andrés Fernando Mesa, él es diputado de Antioquia por el Partido Liberal, para que hablemos precisamente de hacia dónde van a ir los liberales, hacia cuál de las diferentes campañas a la presidencia de la República. Andrés Fernando Mesa, bienvenido. Un saludo muy especial, Roger, a ti, a toda tu audiencia, a los televidentes. Qué rico estar en este programa siempre con vos, hombre, Roger, que ha sido un hombre tan formal conmigo, con mi equipo, invitándome a opinar temas jurídicos, políticos, generando eso que yo creo que tendrían que hacer todos los medios de comunicación hoy, y es pedagogía, formación política, democrática, formación jurídica en los mecanismos de participación, la importancia del voto, y qué bueno este programa. Ojalá fueran muchos programas como Sinergia Informativa en Antioquia y en Colombia que nos den ese granito de arena y ese aporte para fortalecer nuestro sistema democrático. Entonces a ti, Roger, muchas gracias, y por supuesto a todos los televidentes. Bueno, es que yo soy muy interesado, bueno, interesado no por mí, sino por nuestros televidentes e internautas. Yo lo invito a ustedes porque usted aporta y apoya precisamente esa búsqueda de pedagogía y de construcción de cultura política. Y vamos a empezar entonces precisamente porque usted es diputado por el Partido Liberal y tiene obviamente mucho conocimiento de lo que pasa al interior de la colectividad con la pregunta que ya planteé al principio. ¿Para dónde van a pegar los liberales? ¿Izquierda, derecha, centro? ¿Para dónde van, Andrés Fernando Mesa? Esa pregunta es muy importante, Roger, pero ahí hay que hacer un contexto. Y el primero es que en las pasadas elecciones del 13 de marzo, hace ya poco más de un mes, el Partido Liberal sacó en Congreso, en Senado, poco más de 2 millones de votos, igualmente en Cámara un poco más de 2 millones de votos, y eso digamos que lo convirtió en la primera fuerza política en participación en el Congreso de la República, con más de 50 congresistas. Hoy el partido tiene 32 representantes a la Cámara, 14 senadores y 6 representantes a la Cámara también, que llegaron afines al Partido Liberal en la llamada circunscripción especial para la paz. Entonces estamos hablando de una bancada significativa en el Congreso de la República, con alta incidencia en los territorios, con más de 2 millones de votos. En ese sentido, la decisión oficial que tome el Partido Liberal va a ser muy importante frente a quién apoya o no de cara al proceso electoral presidencial del próximo 29 de mayo, cuando se defina el próximo presidente de Colombia para el periodo 2022-2026, y quién será el encargado pues de regir los destinos del país. Entonces, haciendo esa primera afirmación, y que es real, por supuesto, por los resultados electorales, así como en Antioquia también los guarismos electorales para el partido fueron bien importantes. Acá fueron 300.000 votos para Cámara de Representantes, una votación que se hace significativamente importante, sobre todo cuando uno ve lo que usted decía, Roger, una campaña polarizada, una campaña que no nos puede llevar, como usted también muy bien lo dice, a debates insulsos, donde nos irrespetemos, donde se acaben o dañen las relaciones de amistad, familiares o de este tema, sino que sea una discusión política mucho más capacitada y formada. En ese sentido, a la fecha de hoy, el partido no ha definido
el candidato a apoyar, y allí ya hay varios interrogantes. Primero, que el órgano oficial para tomar esa decisión es la convención del partido. Esa convención por tiempos ya es imposible de convocar. Hoy no es posible convocar una convención, que es el órgano legal, estatutario del partido, para tomar las decisiones de a quién se acompaña a la presidencia y a la vicepresidencia. Ahora, la bancada parlamentaria elegida el pasado 13 de marzo tendrá una reunión la próxima semana del 25 de abril, donde se discutirá nuevamente con el director nacional del partido, César Gaviria, a qué candidato a la presidencia apoyar. Y allí hay que decir que ya hay unas posiciones al interior de la colectividad. Pues por un lado está el no acompañar a Sergio Fajardo, pues porque Fajardo históricamente siempre le ha hecho el feo a la dirigencia del partido, a las bases del partido, y hacia allí no se van a inclinar los apoyos del partido. En ese sentido quedan dos candidaturas con alguna opción. Son por un lado la de Federico Gutiérrez del equipo Colombia y por otro lado la de Gustavo Petro del llamado Pacto Histórico, ahorita Frente Amplio por la Paz y por la Vida. Y ahí se empiezan ya a decantar, a definir unos apoyos que todavía tendrán que esperar, digamos, ese respaldo de la bancada del Congreso, pero donde uno puede evidenciar una fuerza liberal de base muy importante hacia el Pacto Histórico. Yo hablaría que el 70-80% de los militantes de base del partido están acompañando al Pacto Histórico y el otro está, digamos, más inclinado hacia acompañar a Federico Gutiérrez, el candidato pues, de Duque y de Uribe. Entonces ahí ya se va decantando este proceso, Roger. En Antioquia, el partido eligió dos senadores, casi con 100.000 votos cada uno, y eligió 3 representantes a la Cámara. Al Senado se eligió al doctor John Jairo Roldán y al doctor Juan Diego Echavarría. A la Cámara se eligió a la doctora María Eugenia Lopera y a los representantes Julián Peinado y Luis Carlos Ochoa. Veo una inclinación muy fuerte ya del equipo de Juan Diego Echavarría, de Julián Bedoya, de María Eugenia Lopera, de acompañar al Pacto Histórico y a Gustavo Petro. El liberalismo de Envigado, que representa a Julián Peinado, lo veo inclinado ya en un apoyo hacia Federico Gutiérrez. John Jairo Roldán, como senador, actual representante de la Cámara, su diputado Jonathan, no han tomado todavía una definición, esperando la definición nacional del partido. En el mismo sentido también el doctor Luis Carlos Ochoa y su orientador, el doctor Eugenio Prieto, quienes tampoco han tomado una decisión frente a quién acompañar a la presidencia. Entonces ve uno en Antioquia particularmente que es un territorio un poco más difícil. ¿Y difícil por qué? Porque dos de los candidatos más fuertes a la presidencia, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, son oriundos de Antioquia, nacidos en Antioquia. Entonces digamos que aquí se va a ver una mayor polarización, un mayor debate, una mayor discusión frente al tema presidencial. Entonces, el partido ya se observa una tendencia, ya se ven muchas definiciones, sobre todo de los no corporados. Los no corporados, digamos, Roger, usted como abogado lo sabe, el militante no está sometido a la doble militancia, mientras que quienes tenemos la investidura como congresistas, diputados, concejales o ediles, estamos, digamos, supeditados al régimen de bancadas y a las decisiones que tome el partido a nivel nacional. Pero en todo caso, esa decisión que tomen ustedes los corporados, los congresistas, los diputados, los concejales, esa decisión que tomen de acuerdo con la decisión de la bancada, con la decisión del partido, para evitar que haya doble militancia y que sean pues entonces, entre comillas, castigados por la norma, por la ley, sí tienen esa posibilidad de arrastrar a los militantes no corporados, a los que no están regidos por esa espada de Damocles. O sea, quiero decir, esos 2 millones de votos de que usted habló al principio, a nivel no solamente local, sino regional, sino nacional, realmente pegarán para donde ustedes decidan. Voy a ser muy franco, Roger, y me ha faltado usted que ha sido mi amigo y la opinión pública lo sabe también. Es muy difícil, Roger. Es que mire que en el año 2010, por ejemplo, el candidato a la presidencia del partido fue Rafael Pardo.
y Rafael Pardo en la primera vuelta presidencial llegó a los escasos 400.000 votos, cuando el partido en la legislativa sacó casi los 2 millones de votos. En el 2018, el caso más reciente, tuvimos como candidato oficial a Humberto de la Calle, y el partido del Congreso sacó también casi los 2 millones de votos. ¿Y cuántos votos sacó Humberto de la Calle? 350.000 votos. Eso significa que no necesariamente las decisiones que tomen los corporados van a incidir sobre las decisiones que tomen los electores y las bases del partido. Por eso yo hablo de una inclinación que uno siente en el ambiente, en los líderes de barrio liberales, en los líderes corregimentales, veredales, municipales del partido. Uno siente una fuerte inclinación hacia Gustavo Petro, y por eso yo afirmo con total certeza de que más del 70% de las bases del partido están ya con Gustavo Petro, y que independientemente de la decisión que tome la bancada del Senado, de la República y Cámara y del señor César Gaviria, el partido ya está con Gustavo Petro, las bases. Ya será una cuestión de oficialidad, porque así lo ha mostrado la historia, y ese apoyo va a ser determinante también para quien sea o no sea elegido presidente. Oiga, Andrés Fernando Mesa, entonces es una ilusión el hecho de que se haya venido hablando de los mentiros políticos y periodísticos y en los medios de comunicación en general. Es una ilusión, vuelvo a utilizar la palabra, aquello de que lo que diga César Gaviria Trujillo, el jefe del Partido Liberal, lo que digan los corporados, lo que decida la convención, que no se va a realizar la convención, sino la reunión. En fin, eso es una ilusión en el sentido de que no importa lo que digan, al fin y al cabo ya se ha tomado la decisión. Pues yo pienso que va a ser así, porque digamos que para los corporados, por supuesto que nos va a obligar y nos va a poner una discusión jurídica. En mi caso particular, yo soy un hombre completamente liberal, progresista, socialdemócrata y feminista además, que defiendo las causas sociales del partido. Soy un hombre convencido de la importancia de la historia del partido, de Gaitán, de Rafael Uribe Uribe, de Darío Echandía, desde su mismo origen, desde José Hilario López, en ese Olimpo radical que creó la Constitución de 1863, una constitución federal que nos llevaba hacia el futuro, pero que después el sector conservador eliminó en la regeneración de Rafael Núñez, y era una constitución que nos hubiera llevado al futuro hace tiempo en Colombia. Pero bueno, y además esa constitución eliminó, entre otras cosas, la esclavitud, promovió el voto de la mujer mucho antes de 1957, cuando se dio por primera vez en Colombia. Es una constitución, yo soy hijo de esa corriente progresista del partido, que por supuesto defiende también los acuerdos de paz, defiende la implementación de los acuerdos de paz, defiende la lucha anticorrupción, defiende las causas medioambientales, las causas animalistas. Y yo siento que esa lucha no está con el candidato Federico Gutiérrez, sino que está en la otra campaña, y por eso para mí lo coherente y consecuente sería apoyar al pacto histórico en su campaña presidencial con Gustavo Petro y Francia Márquez. Entonces, ese es mi pensamiento. Y creo que es el pensamiento de las mayorías del partido, de las bases liberales. Nosotros estamos amarrados al tener una curul. Yo en su momento, probablemente, si no es la decisión de acompañar al pacto histórico, sino otra, alegaré la objeción de conciencia, pues porque me queda imposible votar contra mis principios, contra mi ética, contra mi formación política en la universidad, en el colegio, en los posgrados que he hecho. No sería capaz, la verdad, de votar por candidatos que vayan en contra del proceso de paz, de la Jurisdicción Especial de Paz, gente que se oponga al matrimonio igualitario, a la adopción de parejas del mismo sexo, a la eutanasia, a conceptos como liberales como la despenalización de las drogas, cosas que yo como liberal comparto y que creo que Federico Gutiérrez nos reúne. Muy bien, usted le ha puesto sustancia a esta conversación y es la sustancia que deberían tener todas las conversaciones alrededor de este tema de las elecciones presidenciales, y es qué es lo que realmente en el fondo, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de lo que representa cada uno de los candidatos, es lo que satisface el pensamiento, la conciencia de cada uno de los electores. Interesante. Última pregunta, Andrés Fernando Mesa, diputado de Antioquia, que tiene que ver con, pues, un poco cercana a la pregunta de la ilusión. Esa
ese apoyo del Partido Liberal es importante para las elecciones antes del 29 de mayo y o 19 de junio, o es más importante para aquel que quede presidente de la República con esa cantidad de curules que existen para que haya gobernabilidad? Curules digo yo en el Congreso de la República. Qué buena pregunta, Roger. Yo creo que es importante en los dos momentos. En el primero, pues porque sin duda sería un hecho político que la bancada del Congreso apoye a X o Y candidato. Creo que eso generaría una opinión y le haría institucionalidad, por lo menos si es a Gustavo Petro o es a Federico Gutiérrez, y eso hay que reconocerlo ahí, o dar libertad, que también es una opción que existe, y es que el partido al final diga, los militantes votan por quien les plazca y les parezca más conveniente según sus convicciones. Pero lo que usted anota es supremamente importante. El presidente que salga elegido y que se posesiona el 7 de agosto y que llegue a la Casa de Nariño va a necesitar esa bancada parlamentaria. Es una bancada supremamente numerosa que se vuelve significativa en cualquier momento frente al apoyo a cualquier candidato, perdón, en ese momento ya presidente, para tomar cualquier decisión de reformar la Constitución, de crear una ley, o una ley estatutaria, una ley orgánica, lo que sea. Va a ser muy importante en ese primer momento también de aprobar el plan de desarrollo nacional. Va a ser importantísima esa bancada parlamentaria, es decir, el partido, independientemente de las pujas internas que tengamos, de las crisis internas que podamos tener, sigue siendo una fuerza supremamente significativa y poderosa en Antioquia y en Colombia. Es que estamos hablando de una colectividad de 2 millones de votos, de más de 50 parlamentarios. Es que no es cualquier cosa, y ese apoyo, Roger, como usted bien lo dice, va a ser muy importante en cualquier decisión que se tenga que tomar en el Congreso de la República. Andrés Fernando Mesa, diputado de Antioquia por el Partido Liberal, gracias por estar con nosotros, muy claro y muy sustancioso. De nuevo lo estaremos consultando a partir del lunes próximo, cuando se tome alguna decisión por parte del Partido Conservador. Muchas gracias, mucha suerte, Andrés Fernando Mesa. A ti, Roger, y a todos los televidentes, un saludo muy especial. Siempre un gusto estar con ustedes acá en Sinergia Informativa. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Corte para mensajes y ya regresamos. La Corte Internacional de Justicia de La Haya entregó este jueves 21 de abril el fallo en el caso por las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe en el contexto del litigio que existe entre Colombia y Nicaragua por los derechos económicos en parte de la zona limítrofe. Seguíamos con Manuel José Cepeda, él es ex magistrado de Antioquia. Primero, Carlos Gustavo Arrieta, quien es agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, habla de lo bien que le fue a Colombia. No obstante, se le exija a Colombia por parte de este Tribunal Internacional que cumpla con algunos aspectos. Aquí está él, vuelvo a decir, agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Pues muchas cosas. Primero que todo, la Armada puede seguir haciendo presencia en la zona y realizando operaciones en la lucha contra el narcotráfico. Se mantiene la integralidad del archipiélago por parte de Colombia. La comunidad raizal es reconocida como una comunidad que tiene derechos y obligaciones, y en este caso particular se mantienen los derechos de pesca y el derecho de libre tránsito. No se les dio la condición de derechos artesanales o históricos, pero de todas maneras se reconoció una condición especial que debe ser respetada por los países. No se dijo en ninguna parte que Colombia hubiera incumplido el fallo del año 2012, y esto es fundamental. Se aceptó la pretensión colombiana por completa de la contrademanda, en el sentido que el decreto de puntos y líneas de base era ilegal. Por consiguiente, lo que sigue es una ejecución armónica de lo decidido de acuerdo con los parámetros establecidos por la Corte. Pero repito, para Colombia esto es un éxito muy grande. Hay que precisar que las decisiones tomadas por la Corte Internacional de Justicia de La Haya este jueves 21 de abril no se refiere a temas de soberanía ni de delimitación marítima entre los dos países. Se logró promover las principales tesis de Colombia en este proceso, y según la satisfacción que se ha generado desde el presidente de la República hasta muchos en el país,
las pretensiones de Nicaragua no prosperaron y fue negado su intento de negar la presencia y actividades de Colombia en el Mar Caribe suroccidental. Ahora sí, el exmagistrado de la Corte Constitucional, Manuel José Cepeda, habla respecto de este fallo. Fue muy importante el reconocimiento a unos derechos de Colombia. Primero, Colombia tiene derecho a hacer presencia en todo el Caribe. Segundo, Colombia tiene derecho de continuar ejerciendo la libertad de navegación y sobrevuelo en todo el Caribe sin meterse en áreas que son a 12 millas de la costa nicaragüense. Colombia, en tercer lugar, tiene derecho a una zona contigua. Eso reconoce la soberanía de Colombia sobre las islas y los efectos de esa soberanía, con lo cual ha quedado reintegrado el archipiélago indivisible de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los pescadores raizales tienen derecho a navegar libremente para acceder a sus bancos tradicionales de pesca ubicados en aguas colombianas. Y además, Nicaragua no puede, con un decreto que dictó en el año 2013, apropiarse de aguas que limitan los derechos de Colombia. Ese decreto nicaragüense fue declarado contrario al derecho internacional, de tal manera que en el balance a Colombia le fue muy bien. La candidata a la presidencia de la República por el Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, hizo su planteamiento respecto de esta noticia. El fallo de La Haya simplemente pone a Colombia en la situación que Colombia sabía, es decir, que tenemos que negociar con Nicaragua. Lo más importante de este fallo, y para Colombia lo que no es negociable de ninguna manera, es que nuestras Fuerzas Armadas, nuestros buques, estén patrullando nuestras aguas territoriales, nuestra zona económica exclusiva, y que de esta manera nosotros podamos asegurar nuestro dominio sobre nuestro territorio. Eso no es negociable. Lo demás, obviamente, si necesitamos un tratado con Nicaragua, pues lo vamos a hacer de la mejor manera. Y sobre esta que ha sido planteada como una gran noticia para Colombia este día, quiero terminar con el planteamiento del candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Colombia Piensa en Grande, Luis Pérez Gutiérrez. Él dice, si durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, siendo canciller de la República María Ángela Holguín, Colombia se retiró de la Corte Internacional de Justicia de La Haya porque precisamente le quitó una franja grandísima, como de 100 kilómetros del mar, para entregárselo a Nicaragua y prever de esta manera que futuros conflictos no le quiten más agua y más territorio a Colombia. Vuelvo y digo, dice Luis Pérez, plantea Luis Pérez, si se retiró, ¿qué sentido tiene recibir con bombo y platillos una decisión que, aunque favorable, como lo han manifestado el gobierno del presidente Duque, qué, vuelvo y digo, sentido tiene? Luis Pérez dice que, en consecuencia, lo que debería pasar es que las decisiones alrededor de este conflicto limítrofe que continúa se tomen en el Consejo de Seguridad de la ONU. Corte para mensajes y ya regresamos. Andrés Felipe Ruiz Márquez, quien es subdirector del Centro de los Recursos Naturales Renovables de La Salada del SENA Regional Antioquia, dice que la institución está muy complacida en participar en el plan de siembra del área metropolitana. Con este Centro de Recursos Naturales y Renovables La Salada del SENA tienen una visión muy grande y es hacer parte del plan tecnológico de convertirse en una entidad sostenible al 100%, contribuyendo a edificar territorio, a generar oportunidades y a contribuir en la construcción de un país sostenible, con el ambiente sano, limpio de contaminación. Cada institución lo aporta. El SENA está convencido con hechos como la siembra de 130 árboles, hechos como este, en que es posible recuperar el planeta desde este tipo de decisiones. Vámonos para Sabaneta, donde el alcalde Santiago Montoya Montoya
se la juega toda con ofrecer inversión social para los sabaneteños. Más de 1.200 familias sabaneteñas fueron beneficiadas con los apoyos sociales durante marzo. Alrededor de 240 millones de pesos fueron destinados para los 1.273 apoyos sociales entregados durante el mes de marzo, distribuidos de la siguiente manera: 133 subsidios económicos a personas con discapacidad, 800 paquetes nutricionales y 340 bonos económicos para las familias vulnerables de nuestro municipio. Además, los beneficiarios de estos programas reciben capacitaciones y formaciones por parte de nuestro equipo psicosocial. En Sabaneta, continuamos trabajando por la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y Confenalco Antioquia invita a los empresarios de Antioquia a que hagan uso de los pasantes de Confenalco Antioquia, que ha formado en TI Google. Esta es la invitación que hace Catalina Ayala, la coordinadora de pasantías TI Google. Esa pasantía dura máximo 90 horas, es una pasantía remota. Confenalco, digamos, asume un auxilio de conectividad para el pasante y una póliza estudiantil. Digamos que la empresa recibiría entonces el beneficio de tener un pasante para que lo apoyen en algún tipo de servicios relacionados con el tema, y digamos que allí también le va a brindar al estudiante la oportunidad de poner en práctica ese conocimiento que obtuvo. Ganan los empresarios y ganan los pasantes de Confenalco Antioquia. Muchísimas gracias. Chao.